Bueno, pues vamos a empezar con PHP. Entonces, PHP es un lenguaje del lado del servidor, teniendo en cuenta que MySQL es una base de datos que está instalada en el lado del servidor, pues se requiere un lenguaje del lado del servidor también para poderse conectar correctamente a la base de datos. Entonces, en este caso vemos que base de datos va en conjunción con un lenguaje de servidor. Cuando digo un lenguaje de servidor, quiero decir que vamos a estar trabajando con PHP, puede ser Python, puede ser Java, puede ser C Sharp, puede ser prácticamente cualquier otra cosa. Vale, se ve que al pulsar Alt y número 3 parece que ocurre otra cosa diferente. En fin. Entonces, la idea, voy a cerrar este file root de aquí. La idea es que vamos a estar trabajando con PHP por varias razones. La primera es porque es el lenguaje de servidor más extendido para hacer aplicaciones web. Ahora bien, en el momento en el que hablamos de lenguaje de servidor, eso quiere decir que tenemos que contar con un servidor. Nuestro ordenador de sobremesa no es un servidor web, pero de la misma forma que anteriormente hemos instalado un servidor local para trabajar con bases de datos, lo mismo ocurre con el lenguaje de servidor, en este caso PHP. El servidor, el programa que nos permite convertir a nuestro ordenador en un servidor local, es el mismo que hemos utilizado anteriormente. Es el XAMPP o, en el caso de que estemos en Mac, podemos elegir entre el MAMP o el XAMPP para Mac. Es lo mismo realmente a nivel de PHP. Yo tengo por aquí MAMP y tengo por aquí XAMPP, ¿vale? Y es realmente lo mismo. En cualquiera de los dos casos, lo que hace es habilitar al ordenador con el que estamos trabajando actualmente como un pequeño servidor web. Eso quiere decir que es un servidor web para desarrollo local, no para coger este ordenador y convertirlo en un servidor web abierto al público. Pero eso sí que nos permite crear aplicaciones en nuestro ordenador que luego subiremos a otro servidor que hayamos contratado, a un servidor comercial que esté conectado y esté online y esté configurado las 24 horas del día. Una diferencia entre PHP y las tecnologías que hemos visto hasta ahora es que, así como por ejemplo con las tecnologías que hemos visto hasta ahora, nosotros podíamos hacer la carpeta en la que trabajábamos en cualquier parte del disco duro, al trabajar con PHP eso no ocurre así. Cuando yo instalo MAMP o XAMPP o lo que sea que instale, debo tener en cuenta que dentro de esa carpeta aparece una subcarpeta llamada htdocs, con XAMPP ocurre exactamente igual, y deberé tener en cuenta que todos los scripts que cree deberán estar contenidos dentro de esta carpeta. No pueden estar contenidos en ninguna otra carpeta del disco duro. No funcionarán, digamos, en ninguna otra carpeta del disco duro. Los puedo tener en cualquier otra carpeta con la finalidad de tenerlos archivados, pero no los puedo ejecutar desde cualquier otra carpeta. Para demostrar esto, voy a hacer lo siguiente. Bueno, en primer lugar, evidentemente en mi caso voy a arrancar el MAMP. Y una vez que he arrancado el MAMP, a continuación lo que voy a hacer es que voy a poner localhost 8888, en mi caso el 8888 porque estoy con el MAMP en Mac. Si estás con el XAMPP en Windows no hace falta el 8888. Y voy a poner aprendiendo PHP. Y lo que ocurre es que al hacer clic, al pulsar Enter, me dice que no existe esa carpeta. ¿Por qué? Pues porque no la he creado todavía. Pero si yo ahora a continuación lo que hago es crear una nueva carpeta y la llamo aprendiendo PHP, lo que ocurre es que ahora recargo esta carpeta y me dice que este es el índice de la carpeta aprendiendo PHP. Y lo que nos dice, evidentemente, de momento, es que la carpeta está vacía. Luego vamos a empezar a crear cosas, por ejemplo, me meto dentro de aprendiendo PHP, voy a abrir un editor de textos, en este caso va a ser brackets, puede ser cualquier otro editor de textos, eso no importa en absoluto, y a continuación, voy a cerrar este archivo de Java en el servidor, creo un nuevo archivo, lo guardo como, de hecho le he dicho guardar todo, debería haber dicho guardar como, me voy a aplicaciones, en mi caso me voy a el MAMP
me voy a htdocs, me voy a aprendiendo PHP y lo voy a guardar como el nombre que yo quiera, por ejemplo php1.php. Guardo. Ahora aquí recargo y me dice que esa carpeta ya contiene el archivo php1.php. Lo que quiero que veas demostrado es que todo aquello que yo ponga dentro de la carpeta htdocs es realmente lo que ocurre, realmente a lo que llego, realmente lo que ejecuto cuando pongo localhost en mi caso 8888. En tu caso o bien no pones nada, o bien pones esto, o bien puedes poner 2.80, es lo mismo. En mi caso 8888. Bien, pulso php1.php, de momento no tiene nada, y a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir el siguiente código y te digo lo siguiente. Un archivo PHP puede contener HTML. De hecho, te lo voy a decir con HTML. Un archivo PHP puede contener HTML. Guardo, recargo y no hay ningún problema. Sale correctamente y además si lo inspecciono verás cómo sale con la etiqueta de párrafo. O sea, realmente es cierto. Un archivo PHP puede contener HTML, pero un archivo HTML no puede contener PHP. ¿Cómo es esto de contener PHP? Pues yo lo que voy a hacer a continuación es que voy a escribir menor que interrogación PHP y por último interrogación mayor que. Y todo lo que escriba aquí dentro será PHP. Pero cuidado, PHP es un lenguaje difícil, en el sentido de que ya no es HTML donde puedo hacer lo que quiera y funciona. No es CSS donde si cometo un error falla esa línea pero todo lo demás funciona. No es JavaScript donde si cometo un error no funciona el script pero la página carga. Sino que yo por hacer algo tan inocente como poner hola, solo he puesto hola, recargo la página, vale, hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a poner hola, ¿cómo estás? ¿Vale? Y esta página no funciona. O sea, no se ve nada. Aparece un HTTP error 500, lo que quiere decir error de servidor. Cuando se dice error de servidor, no suele querer decir que el servidor ha fallado, sino que el script que había en el servidor ha dado algún error irrecuperable. Entonces, esto es lo que tiene PHP. Por eso, también en los cursos lo suelo enseñar después de haber enseñado HTML, CSS y JavaScript, para que, dado que es un lenguaje más difícil y más puñetero que los demás, pues por lo menos cuando llegue este momento que tengamos un poquito de soltura con programación. Así que la idea es que dentro de PHP no se puede poner cualquier cosa. Eso sí, si yo quiero que PHP devuelva HTML, no hay ningún problema, lo puedo hacer con el comando echo. El comando echo es como decir, como que te vas a la montaña y dices eco eco, ¿vale? O sea, es como quiero que lances algo por pantalla. Y entonces dentro de las comillas pongo esto es algo de HTML desde PHP y no pasa nada. Entonces guardo, recargo y fíjate que esto es algo de HTML desde PHP. Te voy a decir de todas formas que ahora a continuación, en las siguientes unidades lectivas, en los siguientes vídeos, vas a comprobar cómo, aunque PHP sea un lenguaje más puñetero que JavaScript, todo aquello o prácticamente mucho de lo que te he enseñado de JavaScript lo puedes reutilizar para PHP. No vas a tener que reaprender desde cero. La primera demostración que te voy a hacer al hilo de esto es enseñarte los comentarios en PHP y básicamente lo que te voy a decir es que los comentarios en PHP son exactamente iguales que los comentarios en JavaScript. Así que doble barra, esto es un comentario de una línea y asterisco barra, perdón, barra asterisco y asterisco barra, esto es un comentario de varias líneas que lo sepas. Y entonces guardo, recargo y fíjate que de hecho brackets me lo ha puesto de color gris y recargo y no aparece en la pantalla porque evidentemente es un comentario. Con esto, ahora verás a continuación que nuestro aprendizaje en PHP va a ser bastante rápido precisamente por esta cuestión.
porque vamos a reutilizar una gran cantidad de conocimientos de fundamentos de la programación de los que ya conocemos de JavaScript. Una cosa, eso sí, que te quiero enseñar, que es diferente en JavaScript con respecto a PHP, es que JavaScript es un lenguaje del lado del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que JavaScript se transmite entero al cliente y en el cliente se ejecuta. PHP, sin embargo, es un lenguaje del servidor. Y eso quiere decir que este script PHP no se transmite al cliente, sino que se ejecuta en el servidor y el resultado del script es el que se envía al cliente. No se envía el script, se envía el resultado del script. Y esto lo vamos a poder ver fácilmente si yo pulso botón derecho aquí en el navegador y le digo que quiero ver el código fuente de la página. Pincho ver el código fuente y tú vas a ver que aparece esto es algo de HTML desde PHP, que es únicamente el resultado del eco, pero no el eco en sí mismo. Y por supuesto, tampoco aparecen los comentarios. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Y es que prácticamente todo lo que vas a hacer en PHP se va a quedar en el servidor. Y al cliente solo va a llegar el resultado de aquello que tú hayas escrito en PHP. Eso también hace que PHP no es mi intención, ya sabes, compararlo con JavaScript, porque la comparación es injusta, porque la comparación a veces es improcedente, porque lo que hace uno es lo que hace uno y lo que hace el otro es lo que hace el otro, pero sí que hay una diferencia muy grande desde el punto de vista de la seguridad, y es que en JavaScript la seguridad es muy difícil. De hecho, muchos alumnos a lo largo de los años me lo han dicho, es que ¿cómo puedo pretender tener algo de seguridad en JavaScript si es que le estoy enviando todo el código al cliente y cualquier persona me lo puede pillar? Y yo pues digo, sí, eso es lo que hay. Hay técnicas, hay trucos como ofuscar el código, pero al final te van a pillar el código. En PHP no ocurre así y por tanto todo aquello, por ejemplo, esa es la razón por la cual las conexiones a base de datos se hacen desde PHP, porque cuando tú pongas un usuario y una contraseña de la base de datos, ese usuario y esa contraseña no se va a transmitir al cliente, sino que se va a quedar en el servidor y al cliente se le enviará únicamente el resultado de la petición, ¿vale? Esa es la cuestión. Entonces, vamos a continuar y vamos a continuar con las clásicas declaraciones de variables, estructuras de control, en definitiva, ahora verás que te vas a sentir bastante como en casa. Voy a crear un nuevo archivo, lo voy a guardar dentro de esta carpeta, lo voy a guardar como php2.php. Vamos a empezar trabajando con declaración de variables. Entonces, PHP, al igual que JavaScript, bueno, dos igualdades con respecto a JavaScript. En primer lugar, es un lenguaje de los que se llaman débilmente tipificado. Eso quiere decir que no tenemos variables donde tenemos que especificar el tipo de datos, sino que yo, por ejemplo, digo dólar. No confundir, no tiene nada que ver, la gente me lo confunde mucho, el dólar de PHP con el dólar de jQuery, no tiene que ver en absoluto, ¿vale? El dólar de jQuery quiere decir selector, el dólar de PHP quiere decir variable, quiere decir voy a declarar una variable. Entonces yo digo edad es igual a 42. Entonces a continuación yo digo nombre es igual a, cuidado, a José Vicente. Débilmente tipificado, al igual que JavaScript, quiere decir que yo en ningún momento estoy declarando si esta variable es de tipo número entero o si esta variable es de tipo cadena de caracteres, sino que yo lo declaro y el programa internamente ya sabrá, ya se apañará para saber de qué tipo es cada estructura. Otra cosa que te voy a decir es que en PHP, al igual que JavaScript, es un lenguaje de tipo multiparadigma. Eso quiere decir que yo ahora mismo estoy empezando con el paradigma de programación estructurada, pero más adelante, no todavía en la clase de hoy, pero más adelante veremos que en PHP existe la implementación de otro paradigma que es la orientación a objetos. Pero PHP soporta orientación a objetos, pero no es como Java un lenguaje estrictamente orientado a objetos. Eso quiere decir que yo puedo empezar con programación estructurada, algo tan sencillo como lo que estás viendo en pantalla,
y luego más adelante, si quiero, utilizaré objetos. Ejecuto PHP 2, ves que el resultado en pantalla evidentemente es ninguno, porque al igual que ocurre en JavaScript, que yo declare una variable no quiere decir que la tenga que sacar por pantalla. Solo cuando ponga echo edad o echo... Las reglas de encadenación son las mismas con una pequeña diferencia. Mi nombre es punto nombre, y es que el carácter de encadenamiento en PHP es el punto, no el signo más, como ocurre no solo en JavaScript, sino en la gran mayoría de lenguajes de programación. Hay muchas personas a las que esto les da rabia por una razón muy sencilla, y es que PHP al final es un lenguaje que deriva de C, como muchos otros lenguajes. Y prácticamente todos los lenguajes que derivan de C siguen la regla de que el operador de encadenamiento es el signo más. Pero tú ya sabes, porque creo que lo he comentado anteriormente, que me da rabia que en JavaScript y en prácticamente cualquier lenguaje derivado de C, el signo más sea a la vez la suma y a la vez el encadenamiento, porque esa ambigüedad a veces nos da problemas. Entonces, yo en este caso valoro positivamente que en PHP el encadenamiento sea el punto, porque da respuesta a esa ambigüedad. Porque cuando quieres hacer una suma aritmética pones un signo más, y cuando quieres encadenar pones un punto, y así no hay confusión. Entonces, y mi edad es punto edad. Punto y coma al acabar cada línea, al igual que en JavaScript, pero en JavaScript si no lo pones no pasa nada, y en PHP sí que pasa. Y cuando digo que sí que pasa, quiero decir que recargo y pongo mi nombre es José Vicente y mi edad es 42, pero por hacer algo tan inocente como ir a la línea 4 y eliminar un punto y coma, tú fíjate que lo único que he hecho es eliminar un punto y coma, a continuación recargo, y lo que ocurre es que HTTP error 500, solo por haber quitado un punto y coma. Por eso yo, en este caso, te vuelvo a repetir que hemos empezado con otros lenguajes de programación más sencillos, precisamente para romper mano sin tener que ver un error en pantalla a cada dos pasos. Que cuando ya sabes programar, pues te da igual porque sabes que al final lo vas a solucionar, pero cuando estás empezando a programar puede ser muy frustrante estar todo el rato viendo errores en pantalla. ¿Vale? Por eso lo que te quiero decir es que si al practicar ves que te salen errores y ves que por cualquier fallito nada funciona, pues es que PHP es así. ¿Vale? Yo aparte también hay cursos donde se me olvida decirlo, pues en este te lo digo porque me he acordado. Yo también lo que ocurre es que llevo muchos años programando con PHP. Entonces, ¿qué ocurre? Que no cometo fallos. No cometo fallos no porque sea así de inteligente yo, sino porque me he tirado tantas horas programando PHP que al final, pues quieras que no, la práctica hace la maestría, y el único camino al éxito es la práctica. Entonces, pues ocurre que no cometo errores. Entonces, claro, esto lo que hace es que yo a veces no aviso de esto, no digo que cometer errores es normal, y claro, yo programo y no cometo errores, todo sale bien, todo sale fantástico, y cuando el alumno prueba en casa, comete errores y se frustra y dice, pero me cago en la mar. O sea, si al profesor no le debe que salir errores, porque a mí sí. ¿Vale? Entonces, de vez en cuando cometo algún error, como lo de quitar el punto y coma, simplemente para que te des cuenta de esto, para que te des cuenta de que con PHP cualquier puñetería que no pongas automáticamente es un error 500, y que si te ocurre es normal, y que tú ya sabes que yo digo siempre que programar sin errores no es un objetivo realista. El objetivo realista es aceptar que vas a cometer errores, y cuando los errores aparecen, ser capaz de identificar dónde está el error. Te voy a decir también una cosa, y es que yo tengo ahora mismo la configuración de PHP en un modo bastante poco verboso. Te lo digo, te voy a decir qué quiero decir. Quito el punto y coma, le doy a recargar y dice esta página no funciona. Entonces, claro, yo digo, a ver, yo quiero algo como JavaScript que cuando algo no funcionaba, por lo menos me decía en qué línea estaba el error, e incluso me daba un poco de ayudita, ¿vale? Entonces, te cuento. El MAMP yo lo tengo configurado, por cierto, está configurado tal y como viene, para que cuando algo no funciona, no me diga dónde está lo que no funciona, simplemente me diga que nada funciona. Y a continuación te voy a decir que eso tiene una razón de ser.
Una cosa es tener una plataforma de desarrollo y otra cosa es tener una plataforma de producción. En este caso, el MAMP que yo tengo parece que esté configurado para producción. Si yo estoy en desarrollo y yo cometo un error, yo quiero saber dónde está ese error. Pero si yo pongo un software en producción, lo pongo en un servidor al que el público puede acceder, yo no quiero que al público, cuando le aparezca un error, le diga, el error está en la línea tal porque tienes un eco mal, porque le estoy dando pistas a mis usuarios de cómo he hecho el programa por dentro. Y no quiero eso. ¿Vale? Por tanto, esto es lo que debería estar saliendo cuando el error dé en un servidor en producción. Es decir, cuando la aplicación esté publicada. Para cambiar esto, no hay ningún problema. Nos vamos a la carpeta del servidor. En este caso, me voy a ir a MAMP. Dentro de MAMP me voy a ir a conf. Vamos a verlo, porque no sé si está en conf o en PHP, pero bueno. Me voy a conf y en mi caso en MAMP me acumula un montón de versiones de PHP. Voy a ir a la última, ¿vale? PHP 7.2.10, creo que estoy con esta. Y veo que tengo un archivo llamado php.ini, es decir, un archivo de inicialización. Voy a pulsar botón derecho, abrir con brackets también. Veo que es un archivo de configuración, hay un montón de cosas, ¿vale? Pero, de hecho, bueno, HTML errors no, pero lo que voy a hacer es pulsar Command F, Control F si estás en Windows, y voy a buscar errors. Y voy a buscar todas las líneas que tengan que ver con errors. Yo creo que la buena es esta de aquí, pero vamos a verla. Entonces, vengo por aquí, Memory Limit no, error no, sí, pero no, esto es el manual. Aquí, log errors no, display errors on, error reporting all. Vamos a seguir. Y habrá uno, no, y habrá uno que me permita lanzar los errores en pantalla. Aquí. PHP errors. No. Error level warning. Vamos a ver. Vamos arriba. HTML errors. Log errors. Display errors está en on. Y el error reporting está en all. Vamos a ver. Vamos a ver qué puede ser. Una vía que estoy encontrando, en lugar de tocar el archivo ini, es en el archivo PHP establecer una serie de directivas de inicialización. Voy a meter estas tres directivas, que es mostrar errores true, verdadero, mostrar errores de inicialización verdadero, y el tipo de errores que quiero sacar los quiero sacar todos. Entonces guardo, recargo, me vuelve a decir esta página no funciona. Voy a inspeccionar. Vale, me dice que el servidor ha respondido con un estatus de 500, que es lo mismo, pero yo lo que quiero es ver si el programa me puede sacar directamente la información que quiero. Vamos a verlo. A continuación vamos a trabajar con operadores, pero como te digo, el trabajo con operadores va a ser muy sencillo desde el punto de vista, y por eso lo voy a hacer rápido, porque es que es igual que JavaScript, para no detenerme explicándote algo que ya conoces. Voy a crear un nuevo archivo, lo voy a guardar dentro de Aprendiendo PHP, lo voy a llamar php3.php y aquí dentro voy a hacer lo siguiente, voy a declarar una variable llamada operador1, voy a llamarla o1, es igual a 4, operador 2 es igual a 3 y voy a decir echo, la suma de los dos operadores es punto, paréntesis mejor, o1 más o2. El signo más, la cruz, nos sirve para operador matemático de suma. Y sería conveniente que pusiera un BR,
de HTML para asegurarme que salto a la siguiente línea. Entonces la suma de los dos operadores es evidentemente 4 más 3, 7. A partir de aquí tenemos operadores aritméticos, tenemos la suma, tenemos la resta, así que la resta de los operadores es el guión. Es el mismo operador exactamente que tenemos en JavaScript. Entonces guardo, recargo, la resta de los operadores es 1. De la misma forma, la multiplicación de los dos operadores es asterisco para multiplicar. La multiplicación de los dos operadores es 12. Y la división de los dos operadores es la barra que hay encima del número 7. La división entre los dos operadores es de 1.33333. De la misma forma, también tenemos el resto entero de la división es el porcentaje. El porcentaje no es dame el porcentaje, sino que es el resto entero de la división. Entonces, la división entre 4 entre 3 sale a 1 y sobra 1. El sobra 1 es el resto entero. De la misma forma, tenemos también los operadores de comparación. Ya sabemos, porque no lo he dicho anteriormente, pero lo he dejado un poco implícito, que tenemos el operador de asignación, que es la igualdad, igual que en JavaScript. Digo esto porque tenemos también el operador de comparación, que es la doble igualdad. Entonces, es cierto que los dos operandos son iguales, punto, operando 1, doble igual, operando 2. Y no es cierto. Como no es cierto, me va a decir hola. Ah, sí, vale, esto es algo que creo que te comenté en alguna otra ocasión, y es que hay lenguajes, y en este caso PHP es uno de ellos, que cuando da falso no dice nada en pantalla. Es decir, yo ahora pongo el operando 3, que es igual a 3 también, y digo, ¿es cierto que el operando 2 es igual al operando 3? Y en este caso me dice 1. ¿Vale? Pues hay lenguajes, esto es mal por PHP, donde debería decir, si aquí me dices 1, en el caso falso me deberías decir 0, pero aquí en PHP me dice 1 que internamente es un true, pero cuando es falso, en lugar de decirme 0, no me dice nada. ¿Vale? Esto no me gusta particularmente de PHP. Luego, por otra parte, es cierto que los operandos son exactamente iguales. En este caso, son exactamente iguales. Es la triple igualdad. Y en este caso me dice 1, porque son iguales y el tipo de dato es el mismo. Pero si yo cojo el operador 3 y le pongo un 3 pero entre comillas, los dos son un 3, pero esto es un número entero y esto es una cadena de caracteres, es un carácter realmente, en ese caso no me sale nada porque me dice que es falso, porque no son exactamente iguales, porque el valor es el mismo, pero el tipo de datos no lo es. Esto quiere decir que PHP es una demostración de que es un lenguaje débilmente tipificado, lo cual quiere decir que por defecto no especificamos el tipo de datos, pero eso no quiere decir que internamente no trabaje con tipo de datos, porque eso te acaba de demostrar que el programa sí que sabe internamente que esto es un número entero y que esto es un string de cadena de caracteres. Al igual que ocurre en JavaScript, porque te vuelvo a decir que los operadores son exactamente iguales, tenemos también el operador de no igualdad. Entonces, es cierto que el operando 1 no es igual al operando 2, es cierto que 4 no es igual a 3, esto es cierto, y por tanto es cierto que los operandos no son iguales, pues me dice que true, me dice que verdadero. Y además de todo esto, también vamos a tener los operadores booleanos. Entonces, para ver los operadores booleanos, yo digo día es igual a miércoles y mes es igual a agosto. Entonces, en este caso, voy a hacer una validación.
Para hacer una validación voy a hacer lo siguiente. Echo, ¿es cierto que las dos son ciertas? Y voy a decir eh, día es igual, doble igual a miércoles, and doble ampersand mes es igual a agosto. Y lo que ocurre en este caso es que guardo y recargo y me dice que es cierto que las dos son ciertas, sí que es cierto. Pero ¿qué ocurriría si yo le digo en este caso, es cierto que día es igual a miércoles y mes es igual a octubre? Pues lo que ocurre es que una es cierta, la otra no lo es, y por tanto al validar lo que ocurre es que es false. Es decir, el operador booleano de suma, que mediante el cual las dos tienen que ser ciertas para que la validación global sea cierta. De la misma forma tenemos también el operador OR. Es cierto que alguna de las dos es cierta. El operador de OR se hace con Alt-GR, el Alt que hay a la derecha de la barra espaciadora, y el número 1 del teclado. Son las dos barras pipe verticales. Entonces digo día miércoles y mes octubre. Es cierto que alguna de las dos es cierta. Es sí. ¿Vale? El resultado es sí, porque mes no es octubre, pero día sí que es miércoles. Con que una de las dos sea cierta, la expresión es cierta. Pero cuidado, si digo es cierto que alguna de las dos es cierta, día es igual a martes y mes es igual a octubre, ninguna de las dos es cierta y por tanto da falso. Vemos, por tanto, que la forma de formular los tipos de operadores, el funcionamiento de ellos es igual que lo que ya conocemos de JavaScript. Varía la sintaxis, evidentemente, porque la sintaxis, pues bueno, no te digo que tiene que variar porque sí, porque tampoco es cierto. Esto es algo que a lo largo de los años pues se me han quejado muchos alumnos y es que han dicho, oye, ¿por qué no hay un puñetero estándar? ¿Por qué no los lenguajes de programación lo hacen todo igual? O sea, si un lenguaje de programación dice eco, pues que el resto digan eco. Pues sí, molaría, pero desgraciadamente no es así. O por qué si en JavaScript se pone bar lo que sea, por qué aquí se pone un puñetero dólar. Pues mira, pues porque habérselo dicho al creador el día que creó el lenguaje de programación, ¿sabes? Pero cada creador de cada lenguaje de programación lo ha decidido crear de una forma concreta. De la misma forma que a lo largo del tiempo muchos alumnos me han preguntado, oye, ¿por qué los lenguajes de programación tienen que estar en inglés? Pues bueno, a día de hoy, para bien o para mal, nos guste o no, el inglés es el lenguaje predominante, no te digo ya en los negocios, pero desde luego en la tecnología, y por tanto prácticamente no es solo ya que los creadores de muchos de los lenguajes de programación fueran norteamericanos y por tanto o ingleses en algún caso y por tanto pues evidentemente han barrido para casa. O sea, no es normal que un programador norteamericano ponga un lenguaje en español, sino que lo va a poner en su idioma. Pero incluso en el caso de PHP, el caso de PHP es una de esas excepciones. El creador de PHP es un programador llamado Rasmus Lerdorf. Entonces pongo PHP Wiki. Sí, suena un poco raro, pero no sé. En su país será un nombre que suene muy bien, pero en español no suena del todo bien. Pero en fin, ¿qué se va a hacer? Entonces, vamos a verlo por aquí. Ahí lo tenemos, Rasmus Lerdorf, que si te fijas, porque lo estoy poniendo en la pantalla, es un programador nacido en Groenlandia. Entonces, claro, no tengo ni idea, si te digo la verdad ahora mismo, qué puñeta se habla en Groenlandia. Vamos a ver. En Groenlandia se habla el danés, parece que sí, porque parece que pertenece al reino de Dinamarca. Entonces, claro, pues esta persona en su momento pues diría, mira, si hago un lenguaje de programación y lo hago en danés, me voy a comer los mocos, pues con lo cual lo hago en inglés para que tenga mayor aceptación en la comunidad, digamos, ¿vale? Lo que te quiero decir es que aún creo que hay una excepción que es Erlang, que es un lenguaje
que es un lenguaje de programación que creo que tenía alguna parte escrita en alemán. Pero salvo esta cuestión, pues no, pues estoy viendo que también había alguno de estos que estaba en alemán, pero todos los demás están en inglés, ¿vale? Entonces, pues bueno, es lo que hay y parece que es lo que va a seguir viendo durante un tiempo. ¿Qué se va a hacer? Bueno, vamos allá. Continuamos creando un nuevo archivo, lo guardo en la carpeta y me voy a php4.php. Y a continuación, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a hablarte de estructuras de control, pero una vez más te voy a hablar de estructuras de control de un modo rápido porque las estructuras de control que hay en PHP son básicamente las mismas que tenemos en JavaScript. Tenemos las estructuras de control de bucle, donde tenemos, por ejemplo, la estructura for. La estructura for se escribe exactamente igual, tenemos que tener tres condiciones de inicio, o sea, tres condiciones que son inicio, final e incremento. Entonces, iterador es igual a 0, punto y coma, iterador es menor que 30, punto y coma, iterador más. Lo que quiere decir en este caso que eco, que sepas que hoy es el día, punto $i, punto del mes. Un BR para bajar, un punto y coma para acabar la línea y pongo PHP 4. Y tenemos la estructura de control de repetición, que lo que hace es pues repetir algo X veces, tantas veces como yo diga, menor o menor que igual, para que llegue a 30. Tenemos también la estructura de control while. La estructura de control while, mucho cuidado porque yo vengo por aquí y digo día es igual a 1 y digo mientras que día sea menor que 30, exactamente igual que en JavaScript, echo, hoy es el día, punto día, me falta un punto, del mes, BR. Cuidado, estoy entrando en un bucle infinito y los bucles infinitos en PHP están bastante poco tolerados, así como en un momento dado te he dicho anteriormente que los bucles infinitos en JavaScript, si se manejan correctamente, son incluso muy buenos. En PHP generalmente, en gran medida, un bucle infinito nunca va a ser bueno. Entonces, lo que hago es que recargo y fíjate que me va sacando esta página va rodando y la gran mayoría de servidores tienen un límite eh, de 30 segundos de ejecución. Eso lo que hace es que después de 30 segundos de ejecución, para evitar que colapses el servidor, lo que va a hacer el servidor es parar la ejecución de este script. Entonces, como te digo, como te puedes imaginar, con un bucle while, estoy esperando a ver si se cumplen los 30 segundos. No sé si este servidor, es que igual me lo he tocado yo. Igual me lo he tocado yo. Entonces, sí, sí, exacto. Voy a poner execution. Vamos a ver. Sí, me lo he tocado yo. Vale, y es que fíjate que el max execution time está a 30 segundos y yo me lo he puesto a 3000. Vale, entonces voy a parar manualmente esto, que se hace con la X, y aún así a veces que la X ahora tarda un poco en responder. Me lo he parado yo porque no es que yo en mi tiempo libre me dedique a hacer bucles infinitos en PHP, sino que en mi tiempo libre hago algún tipo de software que por lo que sea tiene que realizar cálculos muy duros y esos cálculos pueden durar más de 30 segundos. Es decir, es un entorno donde no es que se haya quedado enganchado infinitamente, sino que es que yo le estoy pidiendo a la máquina un cálculo que tarda más del tiempo límite. Entonces, por eso es por lo que me he tocado esto para poder superar ese límite. ¿Vale? Entonces, he dicho esto, sí, hay que tener en cuenta que en JavaScript, como en una gran mayoría de los lenguajes que derivan de C, el tiempo se mide en milisegundos. Pero sin embargo, en PHP el tiempo se mide en segundos. Esto lo podemos averiguar de la siguiente forma, por ejemplo, y es que yo aquí
voy a introducir una instrucción que está en PHP de una forma muy sencilla, ojalá estuviera en otros lenguajes de programación, que es sleep. Sleep es para la ejecución durante X segundos. Y verás que si pongo 5, no son 5 milisegundos, sino que son 5 segundos. Voy a arreglar esto, voy a poner día más para que no se quede enganchado como antes, y ahora recargo, y fíjate que está a 5 segundos, y entonces ¡pam! Ahora verás, después de 5 segundos me ejecuta el código, ¿vale? Tendría que haber hecho primero esto y luego esto otro. Lo que hace el programa es que internamente ha ejecutado esto, ha esperado 5 segundos, ha ejecutado esto y al final me ha puesto todo el contenido en pantalla. En lugar de poner esto, esperar 5 segundos y luego esperar 5, o sea, y luego poner el siguiente contenido. Pero bueno. Luego también recordamos que, aunque no se usa en una gran mayoría de las veces, pero tenemos el bucle de control do while, que recuerda que es el que siempre digo que es el bucle de control americano porque dispara primero y pregunta después. Entonces, en este caso, yo digo día es igual a 44, imagínate, y digo do llaves while paréntesis y se pone un punto y coma. En cualquier lenguaje de programación, la estructura de control do while es la única que tiene un punto y coma al final. Entonces do echo hola while día es menor que 30. Entonces esto nunca se debería ejecutar porque mientras que día sea menor que 30, pero es que día no es menor que 30. Pero en el bucle do while, voy a quitar el sleep, o lo comento, pero el bucle do while, hola, me he olvidado de algo. Día es igual a 44. Do, echo, hola, un punto y coma me falta. Punto y coma. Vale. Entonces dice hola, porque dice primero haz esto y luego pregúntate si lo tenías que haber hecho. Entonces, claro, para cuando llega aquí y dice cáspita, no lo tenía que haber hecho, pues ya lo he hecho. ¿Vale? Es el bucle do while. Como ya te digo, no se usa siempre, no se usa para todo, pero bueno, de vez en cuando pues nos puede venir bien. En el siguiente archivo voy a estar trabajando con las estructuras de control condicional, por tanto php 5.php y... Uy, no, cuidado. Vale. Bien, y entonces a continuación lo que voy a hacer es trabajar con las dos estructuras que son if, digo edad es igual a 42 y digo si edad es menor que 30, en ese caso pasa una cosa, en caso contrario pasa otra. ¿Vale? Entonces, en este caso, eco, eres una persona joven, en caso contrario, eco, ya no eres una persona joven. Entonces pongo br y en este caso voy a ir a PHP 5. En este caso me dice ya no eres una persona joven porque 42 no es cierto que sea menor que 30, por tanto no se ejecuta este caso de aquí, sino que se ejecuta este otro caso de aquí. De la misma forma tenemos también la estructura de control switch, porque hay veces que la respuesta a una pregunta no es verdadero o falso. Hay veces que depende, o sea, que hay varias respuestas correctas y también muchas incorrectas. En este caso existe la estructura de control switch que evalúa algo y pone una serie de casos a continuación. Lo que voy a evaluar es la variable día y digo echo, no, case lunes, dos puntos, echo, hoy es el peor día de la semana. Siempre pongo el mismo ejercicio. Y acuérdate que hay que poner un break al final, porque si no va ejecutando caso a caso. Entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y case default. No me acuerdo ahora mismo si es lo que has escrito, no es un día de la semana. No me acuerdo ahora mismo si es case default o es default directamente, porque como cambia en cada lenguaje, entonces vamos con case default y si no pondré default. Si no es una cosa es otra. Jueves, viernes, sábado y domingo. Una cosa que te digo
te la iba a decir porque me pasa a mí, pero también te la voy a decir porque te va a pasar a ti, es que saber varios lenguajes de programación es bueno y es malo. Es bueno porque te abre puertas, pero es malo porque a veces te haces un lío porque mezclas los lenguajes de programación. Eso te va a pasar a ti cuando te des cuenta de que a veces en PHP encadenarás con el signo más como si estuvieras en JavaScript. Pero cuando te pase, simplemente que sepas que es normal. Martes, hoy es el segundo peor día de la semana. Hoy estamos en el medio de la semana. Ya casi llegamos al viernes. Por fin es viernes. Sábado. Hoy es el mejor día de la semana. Y qué horrible que mañana sea lunes. Vale, pues en este caso, igual me da error por el tema del case default. Vamos a verlo correctamente. Entonces, en lugar de case default, pongo default. Vale, me sigue dando un error. Sí, porque me he saltado un punto y coma, creo. Sí, correcto. Y nos dice, como hoy estamos a miércoles, pues hoy estamos en el medio de la semana. Si yo pusiera longaniza, el programa me diría, lo que has escrito no es un día de la semana, ¿vale? Por eso, al igual en JavaScript que en cualquier lenguaje de programación, en cualquier momento nos conviene poner un case default para atrapar, digamos, qué es lo que ocurre si alguien pone algo para lo que en principio digamos que no está autorizado. ¿Vale? En un programa de aprendizaje estándar de PHP, yo ahora a continuación te hablaría de funciones y probablemente a continuación te hablaría de objetos. Pero sin embargo, lo que voy a hacer a continuación es hablarte de conexión a base de datos. Más que nada porque es un tema difícil y porque realmente trabajar con funciones no es un prerequisito para conectarnos a base de datos. Entonces, por eso, como probablemente, sobre todo especialmente en tu caso, percibirás que las funciones es algo teórico, mientras que la conexión a base de datos es algo ya más práctico con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora y a lo que queremos hacer, pues como ya llevamos un buen rato de teoría, vamos a hacer algo que sea práctico, algo que nos sirva para enlazar con lo que hemos visto anteriormente y ya habrá tiempo al final de esta clase o en la siguiente o cuando sea para hablar de funciones y de objetos y de lo que venga. Lo que quiero decir es que puedo alterar, digamos, ese orden natural en el temario, pero esa alteración es posible sin que la calidad de la docencia se vea mermada. Entonces, a continuación, yo voy a hacer lo siguiente. Recuerda que te he prevenido anteriormente de que la conexión a base de datos es algo que, pues, fastidia bastante. Entonces, para esto, te digo, en primer lugar, debemos tener un servidor MySQL Server conectado. En segundo lugar, debo tener una base de datos en orden. Vamos a comprobar que la tenemos. Me voy a localhost, me voy a phpMyAdmin 2. Vamos a recordar que tenemos, yo en mi caso voy a meter la contraseña, en tu caso no hace falta. Vamos a recordar que tenemos una base de datos llamada, un momento, voy a maximizar esto, lo parto, vale. Aquí tenemos una base de datos, voy a hacer esto un poquito más pequeño, una base de datos llamada curso a aplicaciones web y recordamos esto para allá y recordamos que tenemos en privilegios tenemos un usuario llamado curso aplicaciones web que además tiene la contraseña curso aplicaciones web. Bien, en este caso, a continuación voy en brackets a crear un nuevo archivo, lo voy a guardar dentro de esta carpeta con el nombre php6.php. Voy a escribir por aquí php y me voy a la documentación oficial y voy a intentar buscar el ejemplo más oficial que pueda. Los ejemplos oficiales también son extensos. Yo lo voy a limpiar, pero te voy a decir por qué lo voy a limpiar. Y voy a poner php mysqli, porque MySQL es el conector antiguo, MySQLi es el conector nuevo, y MySQLi select. Así que vamos allá. Estoy en php.net, ¿vale? No estoy en una página extraña de vete a saber quién, sino que estoy en la documentación oficial.
Voy a buscar un ejemplo oficial. Estilo orientado a objetos no, porque todavía no te he enseñado programación orientada a objetos en PHP, pero estilo por procedimientos. Como ves, o sea, PHP es multiparadigma. Entonces voy a copiar, voy a pegar y tú dirás, madre de Dios, del amor hermoso, la de cosas que hay que hacer para conectarse a una base de datos en PHP. No, como te digo, yo voy a coger este código que es el código oficial y lo voy a limpiar para que haga lo que yo quiero. Salud. Entonces, a continuación verás que este ejemplo está muy bien desarrollado. El ejemplo lo que hace es trabajar mucho con programación defensiva. Y la programación defensiva, que es algo que en bases de datos tiene mucho sentido, no te digo que no, pero es algo que ahora mismo nos, como te diría yo, nos estorba. Nos estorba en el sentido de que no hace falta programación defensiva para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, aquí lo que está haciendo es comprobar la conexión, ¿vale? Pero eso de entrada me crea más código que ahora mismo me altera. Porque digo, madre de Dios, o sea, me estoy acobardando. Entonces yo no quiero que te acobardes. Yo lo que quiero es minimizar este código para dejarlo en lo mínimo. Y más adelante te explicaré que esto de aquí es recomendable, pero no obligatorio. Evidentemente esta línea es obligatoria, pero todo este bloque no. Entonces lo borro. Crear una tabla que no devuelve un conjunto de resultados. Yo no quiero crear una tabla fuera de este bloque también. Consulta de selección que devuelve un conjunto de resultados. Esto sí. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer, a ver un momentín. Vale, sí resultado, ¿vale? Entonces, esto no lo quiero. No lo quiero en una estructura de control condicional. Lo quiero en modo asertivo. O sea, quiero asumir que el resultado va a funcionar correctamente. Y ahora, esto no lo quiero. Esto de abajo es recomendable, lo voy a dejar. Y esto de abajo no lo quiero. MySQL query, no, no, objeto no. Un momentín. No. Aquí, fecha soc. Este es el que quiero. Vale, entonces, vengo por aquí. Hago así. Vale, y esto es la estructura mínima para conectarte a una base de datos. Esto es, abro la conexión con la base de datos. Esto es, le pido algo a la base de datos. Esto es, devuelvo por pantalla lo que me dé. Y por último, buena costumbre en PHP y en cualquier lenguaje de programación, cierro los recursos que haya abierto. PHP, que es un lenguaje de programación que funciona en un modo muy automático, se basa en la premisa de que los recursos se cierran solos. Los recursos se cierran automáticamente. Pero, sin embargo, aunque se basa en esa premisa, es una buena costumbre, especialmente si al día de mañana transicionas a otros lenguajes de programación más duros, acostumbrarte a tú mismo cerrar tus propios recursos y no dar por hecho que el lenguaje de programación te los va a cerrar. Vale. Ahora a continuación vamos a rellenar los datos. Localhost es localhost. Localhost es mi propio ordenador. MyUser es, lo tenemos por aquí, ¿te acuerdas? Curso aplicaciones web. En este, correcto. Para hacer el usuario, recordamos que es agregar cuenta de usuario. Y aquí había que poner curso aplicaciones web. Hay que acordarse del nombre de host, no es cualquier servidor, sino que es local. En mi caso me está diciendo que ya existe una cuenta, evidentemente. Y ahora para probar lo que estamos haciendo es que la contraseña dos veces vamos a poner la misma que el usuario, que es curso aplicaciones web, curso aplicaciones web. Y por último le daremos a continuar. Y
por último, nos aseguraremos de que en curso aplicaciones web, en privilegios, haya un nombre de usuario que se llame curso aplicaciones web. Esto es uno de los grandes motivos que va a dar fallo. Entonces pongo aquí curso aplicaciones web, my password curso aplicaciones web, la base de datos se llama curso aplicaciones web. Esto recordamos que está totalmente desaconsejado en el momento en el que vamos a trabajar con esto, con bases de datos, digamos, caray, no me sale, en producción, pero en este caso no estamos en producción. En este caso estamos en desarrollo. Y para desarrollo, aunque esta configuración sea muy insegura, pero la queremos para que pues sea fácil, digamos, nuestras probabilidades de error sean las menores posibles. Ahora le pido algo a la base de datos. Entonces, en este caso, por cierto, aquí donde pone myQuery debe poner resultado. Voy a hacer algo sencillo, recordamos que tenemos usuarios, pues voy a hacer algo sencillo, como te digo, y voy a hacer select asterisco, lo que quiere decir select todo, from usuarios. ¿Vale? Una petición sencillita, de las más sencillitas que podemos hacer. Y ahora, si yo ejecuto este script no va a dar nada, porque dentro del while no estoy haciendo nada. Entonces recargo, me voy a PHP 6 y veo que no tengo nada. Por cierto, ahora que veo el nombre de archivo PHP 6 y que tenga que ver con el archivo, no sé si sabes alguna, y si no te lo digo yo, por si te pones a investigar en alguna ocasión, que no existe PHP versión 6. Es algo bastante fatal. PHP saltó de la versión 5.2 o 5.3, no me acuerdo, a la versión 7.0. Lo digo porque sí, eso fue fatal. Se tiraron un montón de años con PHP 5 y estuvieron mareando mucho la perdiz con cuándo iban a sacar la siguiente versión de PHP y por razones que a día de hoy todavía desconozco, lanzaron PHP 7, lo cual para ciertos autores de libros de texto fue una cagada, porque cuando se rumoreaba que iban a lanzar la siguiente versión de PHP, hay autores que sacaron libros de PHP 6 y evidentemente se los comieron con patatas, porque nunca existió PHP 6. Pero claro, es que si tú haces un libro, no lo vas a empezar a hacer el día que sacan el lenguaje, sino que lo empiezas a hacer antes. Pero en fin, yo qué sé, ¿qué se va a hacer? Bien, pues dentro del while voy a hacer un echo y digo que sepas que hay un registro y pongo br y punto y coma. Entonces ahora recargo y me dice que sepas que hay un registro. Y es cierto, porque me lo dice 3 veces, porque si te fijas, en la tabla de usuarios recordamos que tenemos 3 usuarios. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo no quiero que me diga hay un registro, yo quiero que me diga cuál es el nombre del registro. Entonces para eso es para lo que aquí en esta línea, en este bucle de control while, hemos hecho que esta variable row equivale a el resultado, conviértemelo en un fetch assoc. Fetch quiere decir, es un verbo bastante curioso, quiere decir ves y busca. Es como cuando a un perro le lanzas algo y le dices fetch, ¿vale? Pues ves, búscalo. Sí, yo qué sé, es el verbo que se usa en ese caso. Y assoc es de associative o asociativo. O sea, ves, busca y ponme el resultado en una matriz asociativa. Y esto quiere decir lo siguiente. Eso quiere decir que yo ahora pongo row, y hablaremos de matrices, pero las matrices son como las de JavaScript, y me voy a la columna y veo que pone usuario. No, usuario no me gusta. Nombre. Pues voy a poner nombre. Veo que lo que hace es convertirlo en una matriz asociativa, de ahí lo de los corchetes. Echo row nombre, br, y le doy a recargar. Y compruebo, ahora sí, y mi nivel de tranquilidad ya sube bastante, que obtengo ya lo que realmente está en la base de datos. Es decir, row nombre realmente es lo que está en la base de datos. Es más, puedo encadenar, puedo seguir encadenando, y ahora pongo row apellido apellidos, no me acuerdo, apellidos. Hay que poner lo mismo que fíjate,
voy a poner apellido y en la base de datos pone apellidos, lo estoy haciendo mal adrede. Recargo y no me sale nada, porque no existe apellido, es apellidos. Este es uno de los errores típicos, tópicos, característicos de conexión de PHP a base de datos. Pongo apellidos, recargo y ahora sí, José Vicente Carratalá, Pedro Pérez, Jaime García Martínez. Por cierto, de este código, como me lo he copiado de la web, hay un par de cosas que no me gustan. Entonces, donde pone link, voy a poner enlace. Por tanto, en la siguiente línea, aquí pongo enlace. Donde pone row, no me gusta que ponga row, sino que ponga fila. Y así, aquí pongo fila y pongo fila. De esta forma, y aquí donde pone el link pongo enlace, de esta forma cumplo la premisa que ya sabes con la que me gusta trabajar, que es que cuando veas que algo está en inglés es que tiene que estar así y cuando veas que algo está en castellano es que puede estar como tú quieras. Porque cuando a veces hago esto y copio y pego el ejemplo y pongo row, pues claro, los alumnos llegan a la conclusión errónea de que es que hay que poner row y no hay que poner row, sino que tú puedes poner el nombre de variable que quieras. O hay veces que los alumnos llegan a la errónea conclusión de que es que si no pones link no va a funcionar. Y no. O sea, MySQL Connect sí que tiene que estar tal cual, pero el nombre de la variable, siempre que pongas aquí un nombre y aquí pongas el mismo, es el nombre que tú quieras, evidentemente, digamos, dentro de un orden. Ahora a continuación viene cuando no solo vamos a devolver información en pantalla, sino que vamos a realmente unir HTML con PHP. Por cierto, antes de continuar, decirte, más que nada para hacer la misma comprobación que hemos hecho antes, que si me voy a esta página y veo el código fuente de la página, veo que el código fuente de la página es este. O sea, quiero que veas que en ningún momento se ha transmitido ninguna contraseña, ningún usuario, nada. Ni se ha transmitido la petición, ni nada de código PHP, sino que lo único que se transmite desde el servidor hasta el cliente es el resultado del código PHP, no el código PHP en sí mismo. Vamos con la parte más difícil de la sesión de hoy, que consiste en hacer un formulario HTML y hacer que el contenido del formulario suba al servidor. Para esto voy a hacer un archivo y lo voy a llamar atención, lo voy a llamar php7.atención.html, porque ahora a continuación voy a crear otro archivo y lo voy a llamar php7.php. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Tenemos dos archivos PHP7, pero uno es HTML y otro es PHP. Entonces, dentro del archivo php7.html voy a crear un pequeño archivo HTML, como te puedes imaginar, y a continuación voy a crear un form cuyo action, ahora sí podemos hacer esto, cuando estábamos trabajando con HTML puro no podemos, pero ahora sí, el action es php7.php. El método es igual, por ejemplo, a post. El método puede ser dos, o bien get o bien post. En este caso he cogido post porque es el más seguro, pero realmente da igual el método que coja, pero sí que es importante que el método que declare en php7.html es el método que tengo que usar en php7.php. Es decir, el método que declare en origen tiene que ser el método que declare en destino. A continuación voy a crear un pequeño formulario y para ello, aquí a continuación vamos a sacar la base de datos, voy a estructura de hecho. Para ello voy a ver qué campos tenía en la base de datos. Entonces digo input, type, text, name. El nombre no tiene por qué coincidir, pero yo te recomiendo que coincida por claridad. Usuario. A ver, desde el punto de vista de la claridad y de la sencillez, yo te recomiendo que coincida. Cualquier desarrollador más preocupado por la seguridad te recomendaría lo contrario para que no estés dando pistas a los usuarios hackeadores de cuáles son tus nombres de campo en la base de datos. Pero bueno, todo en informática tiene siempre varias perspectivas. Yo ahora mismo estoy en la perspectiva de la sencillez y de que todo funcione bien
pero no te quiero ocultar que hay otras perspectivas, evidentemente. De hecho, hay una perspectiva que es la de la refactorización, que es o sea, que el código esté claro, pero como te digo, hay un dicho, para que veas que no es cosa mía, en seguridad informática, que es security through obscurity. Ahí la tienes. ¿Vale? Que es seguridad a través de la oscuridad. Nos referimos a oscuridad, evidentemente, haciendo que el código no sea claro, haciendo que el código sea confuso. ¿Vale? Pues eso que en ciertas disciplinas está prohibido, sin embargo, en seguridad, en ciertos entornos se alienta. Bueno, pues placeholder, y voy a decir que el placeholder es introduce un usuario. BR, y ahora voy a copiar lo mismo para contraseña, nombre, apellidos, email, dirección, teléfono. Entonces, password, introduce una contraseña, nombre, introduce un nombre, apellidos, introduce unos apellidos, email, introduce un email, dirección, introduce una dirección, teléfono, introduce un teléfono. Esto ha sido copiar y pegar. Y ahora al final, input, type, submit, value, enviar, ¿vale? El botón de enviar. Si yo ahora ejecuto este código, me voy a PHP 7, vas a poder comprobar, hey, hola, php7.html. Aquí está. Vas a poder comprobar cómo tengo un formulario donde puedo introducir los elementos que necesite. Voy a poner un doble retorno de carro para que estén un poquito más separados, y ahora a continuación, una vez que estamos ahí, lo que voy a hacer es rellenar y enviar. Entonces yo ahora vengo por aquí, introduzco un usuario, una contraseña, un nombre, un apellido. No estoy metiendo nada porque no va a funcionar, evidentemente. Entonces introduzco un teléfono, le doy a enviar. Fíjate que estoy en php7.html, le doy a enviar y salto a php7.php. Pero claro, php7.php no hace nada de momento. No hace nada porque evidentemente lo acabo de crear y fíjate que el archivo está vacío. Así que lo que voy a hacer es en php7.php voy a crear un pequeño código, que va a decir echo, que sepas que el usuario que has enviado es punto. Y atención porque esta variable es un poquito especial, es una variable reservada de PHP. Es dólar guión bajo, esto es lo raro, post, matriz, o sea, corchetes, y voy a poner usuario y punto y coma al finalizar. Hay una serie de variables reservadas en PHP que empiezan con dólar guión bajo. Una de ellas es post. Antes he dicho que si HTML envía el formulario por post, en ese caso PHP recoge el formulario por post. Tiene que haber coincidencia. Y si aquí he creado un nombre, un campo cuyo name es usuario, es que aquí dentro tiene que poner usuario, ¿vale? Tiene que haber una coincidencia. Te aviso ya de que esto es otra de esas zonas donde los alumnos se enganchan y no salen del error. Si te ocurre, simplemente quiero que sepas que es normal. Entonces guardo, recargo y me dice, quiero que sepas que el usuario es, bueno, voy a poner un usuario real, Jocarsa, contraseña Jocarsa, nombre José Vicente, me voy a rellenar, pum, y ya está. Ok, y Carratala Sánchez. Entonces le voy a enviar y que sepas que el usuario que has enviado es Jocarsa. De la misma forma, yo podría, esto no es meterlo en base de datos, esto es simplemente ponerlo en pantalla, ¿vale? Que sepas que la contraseña, el password que has puesto es post password. Pues eso es lo que hace.
lo que esté dentro del post, lo que hace es leer la etiqueta llamada name, no cualquier otra etiqueta. No lee type, no lee placeholder, únicamente lee la etiqueta llamada name, por convención, porque es así, no puedo elegirlo, no puedo cambiarlo. Entonces, evidentemente te haría la misma demostración para coger el nombre, los apellidos, el teléfono, la dirección y todo eso, pero creo que no hace falta porque está claro cuál es la mecánica, está claro cuál es el funcionamiento. Lo que me interesa realmente es ahora meter ese usuario en la base de datos. Entonces, para ello voy a hacer un copia-pega, me voy a copiar la petición a la base de datos, me la voy a pegar en el archivo número 7, respeto los datos de conexión porque evidentemente me estoy conectando a la misma base de datos. Como no estoy devolviendo nada, sino que lo que estoy haciendo es meter algo en la base de datos, la parte de devuelvo y el bucle while me lo puedo eliminar. Y ahora atención, voy a bajar, esto se puede hacer, voy a bajar la petición SQL a varias líneas porque como va a ser larga quiero que se vea correctamente y voy a decir insert into usuarios values paréntesis y acuérdate de la chuleta, acuérdate de la técnica, del truco que te dije para insertar correctamente en PHP o en MySQL, perdón, porque acuérdate que te dije que si MySQL requiere 8 campos, no le metas 7, no le metas 9, o le metes 8 o no va a funcionar. Entonces, en mi caso, yo me vengo aquí y veo que tengo 8 campos, de los cuales el primero es el identificador. Entonces pongo null, que ya cuenta como un campo, y pongo, atención, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y yo así sé seguro que el número de casillas, el número de campos que he puesto en PHP coincide con el número de campos que requiere MySQL. Para verlo más claro, porque si ahora empiezo aquí a poner post te vas a liar, te lo digo ya, lo que voy a hacer es bajarlo. Lo voy a bajar porque se puede hacer, no hay ningún problema. Después de cada coma voy a bajar. Hazlo así, porque si lo intentas hacer en línea, con el tiempo lo harás en línea, no te digo yo que no, pero al principio te vas a liar una barbaridad. Incluso lo puedo sangrar, es perfectamente posible. Y ahora aquí dentro, no olvides que estamos metidos dentro de una cadena de doble comilla. Lo que hago es poner comillas algo, comillas algo entro comilla. Es decir, comilla para escapar de la cadena, punto porque es el carácter de encadenamiento en PHP, punto para volver a encadenar y comilla doble porque vuelvo a entrar dentro de la cadena. Y ahora aquí pongo post usuario. ¿Por qué pongo post usuario? Pues porque tengo aquí la chuleta a la derecha que me está diciendo que el segundo campo que espera MySQL es el de usuario. Ahora copio y pego para no tener que escribirlo todo cada vez y pongo usuario, password, nombre, apellidos, email, dirección y teléfono. Te lo digo, te lo he dicho antes, te lo digo de nuevo y te lo repetiré 1000 veces más, y es que esta es una de las partes no ya más difíciles de PHP en cuanto a que esto que he hecho sea difícil, porque lo cierto es que no es difícil, pero las probabilidades de cometer un fallo en este punto son muy grandes, y lo peor es que cuando cometes un fallo en esta parte concreta, PHP no te dice has cometido un fallo, sino PHP te dice, ok, está correcto, y llegas a MySQL y no lo ha metido. Y tú dices, esto es frustrante, porque si ya me frustra que PHP me diga errores, que PHP me diga que está todo bien y MySQL diga, aquí nadie ha metido nada, es más frustrante todavía, porque dices, me están toreando los lenguajes de programación, ¿vale? Por eso te digo que, insisto, yo lo voy a hacer y claro, como soy yo, va a funcionar perfectamente, modestia aparte, pero porque lo he hecho 1.000.000 de veces, ¿vale? Si no te funciona, considera que es totalmente normal y habría que ver dónde está el error. Y por último, lo que voy a hacer es echo el registro se ha metido en la base de datos. Punto y coma, un poco para que
el usuario tenga algún mensaje de feedback. Entonces ahora vuelvo, voy atrás al formulario y digo, quiero meter el usuario JV Carratalá con la contraseña. El nombre es Juan Vicente, porque como ya tengo José Vicente en la base de datos, para que se vea que es diferente. Los apellidos es García López. El email es jvcarratalá arroba curso.com. La dirección es mi calle y el teléfono es este de aquí. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es que le voy a dar a enviar, el registro se ha metido en la base de datos, me voy a MySQL, este es el momento de la prueba de fuego. Si tienes algún tambor y sabes hacer redoble, pues este es el momento. Si quieres encomendarte a algún santo, este también es el momento. Todo aquello que sepas rezar ahora es cuando lo puedes rezar. Entonces le doy a usuarios y compruebo si es cierto. ¡Wow! ¡No se ha metido! ¡Qué mal me ha dejado el sistema! ¡Qué raro! A ver. Insert into usuarios. A ver. Post teléfono. Aquí, pero... No, o sea, el punto es el de encadenar. Vamos a ver. No, no, no. No, sí, no, pero no encadena por nada porque es el último de aquí. No, es correcto. Insert into usuarios values. Igual es porque estoy metiendo esto en un resultado. Voy a ejecutarlo directamente. Voy a ejecutarlo aquí directamente. Recargo de nuevo usuarios. No. Vale. Insert into usuarios. Values. Null. Todo esto son varchars. Son varchars. Tengo las comillas, tengo las comas. Post teléfono. Voy a quitar este espacio, aunque dudo mucho que sea eso. Vale, interesante. Vamos a ver, curso aplicaciones web, MySQL query, enlace, vale, insert into usuarios. Voy a hacer una cosa, echo query, echo qué, pues voy a hacer lo siguiente, petición es igual a esto, voy a poner aquí petición, echo petición, y vamos a ver qué petición está lanzando en pantalla. Insert, creo que es por la contraseña, que está dando ahí un error. Mira, una cosa que puedo hacer es la siguiente. Voy a cambiar contraseña por contraseña. Envío. Me voy a comprobar si eso lo ha arreglado o no. Ahora sí. Vale. Efectivamente era ese carácter el que estaba corrompiendo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Y es que, ¿te acuerdas que yo le dije a la base de datos que la codificación tenía que ser UTF-8? Pero ese carácter raro, extraño, se sale de la codificación UTF-8. Entonces, por esa razón es por la que no lo ha cogido correctamente. No pasa nada porque yo lo puedo cambiar fácilmente. Vamos a ver. Para cambiarlo fácilmente, básicamente voy a ir a PHP 7. En el head voy a decir meta charset es igual a UTF-8 para que me reconozca las señas. Voy a poner contraseña. Ahora no, tengo que recargar. Contraseña. Vale, envío. Ahora sí. Y ahora sí recargo. Ahora sí. Ahora José Vicente Carratala Sánchez con la contraseña. Y esto lo he arreglado poniendo esta etiqueta en el archivo HTML, porque esa etiqueta es lo que hace, es la que hace que no solo la base de datos esté codificada para UTF-8, sino que también el propio formulario, el propio archivo esté formateado para UTF-8.
En este caso, por tanto, lo que tenemos en pantalla es que, así como, por ejemplo, cuando aprendimos HTML, aprendimos formularios, pues llegamos a un momento en el que te dije no podemos continuar porque con HTML podemos crear formularios, pero no podemos procesar formularios. Ahora es cuando podemos procesar los formularios que hayamos hecho en HTML. Y hemos visto, por tanto, como PHP no solo es capaz de acoger esa información del formulario, sino que evidentemente también es capaz de meter esa información dentro de la base de datos. Ya tenemos la conexión con la base de datos, hemos realizado una petición de selección para devolver cosas en pantalla, hemos realizado una petición de inserción a partir de un formulario. Ahora que hemos cumplido este objetivo es cuando vamos a continuar con más teoría de PHP, trabajando con funciones y trabajando con pues otros elementos, tales como por ejemplo programación orientada a objetos, para tener las bases suficientes para ya enfocar el ejercicio práctico. Pero por lo menos ya estamos viendo que no solo tenemos una base de datos, sino que ya disponemos de un lenguaje de programación que nos permite coger el contenido de la base de datos y meterlo dentro de la pantalla. Antes de continuar, has visto que, de hecho ha estado bien, casi que lo prefiero, has visto que me ha dado un error. Es decir, si me da a mí un error que llevo años con esto, imagínate los errores que te va a dar a ti. ¿Vale? Te va a dar miles de millones de errores. Pero date cuenta de lo que he hecho. Lo que he hecho cuando me ha dado un error es, bueno, pues vamos a coger la petición, vamos a devolverla en pantalla y vamos a averiguar dónde está el error. Es decir, el problema no en programación hablo, en otras cosas de la vida pues no te digo yo que sea igual o que no lo sea, pero en programación, en el momento en el que algo te da error, tú automáticamente tienes que tener esa mentalidad de, bueno, ha dado un error, no pasa nada, vamos a ver dónde está el error. Y al final se encuentra. También te digo una cosa, y esto que te voy a decir lo siento mucho, llevo años diciéndoselo a todos mis alumnos, pero no hay más remedio. Eh, un 2-3% de los errores no son culpa tuya, son culpa del ordenador. No es que estés haciendo tú nada mal, es el ordenador el que está fallando. Entonces, claro, esto confunde mucho a los alumnos porque cuando llevas años programando, tú no aceptas que tú lo estás haciendo todo bien, sino que tú aceptas que si hay un error, pues igual es que has hecho algo malo. Pero después de haber hecho una serie de comprobaciones de rutina, llega un momento en el que dices, no soy yo. O sea, ya he comprobado todo lo que podía comprobar y estoy haciendo lo mismo que llevo años haciendo. Luego, entonces, es cuando tienes que asumir que el error puede ser del sistema, no tuyo. Claro, un alumno, cuando empieza y dice, oye, esto no me sale y esto me da error y debe ser cosa del ordenador, yo siempre digo, no, míralo porque debe ser cosa tuya. Pero claro, el problema es que en un 2-3% de las veces realmente no es problema del alumno, realmente es problema de la máquina. ¿Vale? Entonces, claro, para el alumno es muy frustrante y es muy poco seguro saber cuándo el problema es de la máquina o cuándo el problema es suyo. ¿Vale? Simplemente lo que quiero decirte es que hay veces, voy a abrir de nuevo la persiana, hay veces en las que puede ser muy frustrante enfrentarte con un problema y pelear el problema y cuando llegas a otra persona le dices, mira, es que no encuentro el error, ayúdame. Y esa persona te dice, si no es cosa tuya, es cosa del ordenador. Pues te cagas en las muelas del ordenador. Porque dices, joder, todo el tiempo que he estado buscando el error y resulta que no había error que buscar. Vale, pues eso también que lo sepas. Yo pues también te digo que, a ver, probablemente dentro de 10, 20, 30 años la informática no sea así, sea mejor, pero a día de hoy es así. También te digo que la informática a día de hoy es 1000 veces mejor y más cómoda de lo que era hace 30 años. Entonces, pues un poco que sepas que a día de hoy todavía probablemente hay cosas que mejorar, pero aún así pues disfrutamos de ciertas cosas. ¿Vale? Bien, continúo con los fundamentos de conocimiento que nos hemos dejado antes aparcados. Entonces continúo con la declaración de funciones. Voy a crear un archivo llamado php8.php. Una vez más te voy a decir que la declaración de funciones en PHP es prácticamente igual que la declaración de funciones en JavaScript.
Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es function, poner la palabra function, di hola, así como los objetos se recomienda que empiecen en mayúsculas, las funciones se recomienda que empiecen en minúsculas, aunque te lo puedes saltar y funciona igual. Y echo, hola, ¿cómo estás? Punto y coma. Si yo ahora guardo y ejecuto esto, evidentemente no va a dar un resultado, porque crear una función es como declarar una variable en la memoria. Que tú crees una variable en la memoria no quiere decir que el ordenador la saque por pantalla. Entonces, así es como se crea una función, así es como se llama a una función, exactamente igual que en JavaScript. De hecho, esto, salvo el echo, esto podría pasar por código JavaScript. Copio, pego y me dice hola, ¿cómo estás? A continuación, recordamos que la gracia que tienen las funciones precisamente son las sobrecargas. Entonces, las sobrecargas y los parámetros. Si yo digo hola José Vicente, ¿cómo estás? Yo ahora recargo y me encuentro con que esta función únicamente me sirve para José Vicente. Pero si quiero crear una función que sea polivalente, esta función no me sirve. La gracia de las funciones es cuando acogen parámetros, porque eso quiere decir que se pueden reutilizar. Entonces, hola, asterisco punto punto, o sea, perdona, comillas punto punto comillas, nombre, y cuidado, aquí tengo un error ahora, y es que si recargo, me dice esta página no funciona, y la razón es porque si yo aquí he prometido que voy a pasar un parámetro, aquí estoy rompiendo la promesa, y por tanto el programa no sabe cómo se debe comportar. Entonces, en este caso, tengo que decir José Vicente. Y me dice, hola José Vicente, ¿cómo estás? Voy a poner un BR. A continuación, puedo decir, di hola Javier. Y entonces, hola José Vicente, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Y vemos que la misma función me sirve para varias finalidades diferentes. Dentro de las funciones, quiero hablar ahora de una cosa que se llama sobrecarga. Estoy hablando ahora de memoria, voy a hacer una cosa que espero que me funcione bien, igual me falla, porque tengo ahora mismo en la mente que hay un lenguaje de programación que falla en las sobrecargas y ahora mismo no tengo en la mente si es PHP o es Python. Me la voy a jugar. Entonces, voy a poner function diola sin parámetros. Entonces, en principio esto parece que estaría prohibido porque estoy declarando la misma función que antes, pero antes la función tenía un parámetro y ahora la función no tiene ningún parámetro. Y entonces lo que voy a hacer es poner un eco y voy a poner hola, ¿cómo estás? Recargo. Bien, vale, pues parece que efectivamente esta función no admite sobrecarga. Un segundo. Pues no, me he colado de momento porque tal y como leemos en esta pregunta y en esta respuesta, solo se admite sobrecarga en los métodos de las clases, no en funciones fuera de una clase, ¿vale? Con lo cual, de momento voy a aparcar esta sobrecarga y cuando veamos programación orientada a objetos, que será en la siguiente clase, te enseñaré qué es una sobrecarga. Te enseñaré que si bien la palabra sobrecarga tiene connotaciones negativas prácticamente en todos los contextos que te puedas imaginar, pero sin embargo en PHP y en prácticamente cualquier otro lenguaje de programación el concepto de sobrecarga es positivo, nos permite hacer algo que mola bastante. Entonces, esto es una función con parámetros y a continuación, de hecho, vamos a empezar ya la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es algo difícil de entender, requiere un poco de explicación, sé que te lo estoy explicando al final de la clase, no lo sé, casi que mejor, ¿vale? Porque probablemente no te voy a explicar mucho de, de programación orientada a objetos, pero lo que sí que quiero es que te quede claro el concepto. Vamos a ver. Antes de trabajar con programación orientada a objetos, tú estarás viendo que aquí hemos creado una función. En el momento en el que creamos una función, lo que estamos haciendo es encapsular algo de código. El encapsulamiento de código nos sirve para más adelante reutilizar de forma eficiente ese código. La programación orientada a objetos
es un nivel todavía más profundo de encapsulación de información. Te voy a enseñar las bases, te voy a enseñar los fundamentos y es muy probable que ahora mismo no te quede claro para qué sirve la programación orientada a objetos. Una, una, bueno, una, uy, cuidado, esto no. Una cosa que pasa a la gente, a los alumnos que empiezan a trabajar con programación orientada a objetos, es que piensan que gracias a esta metodología de programación se dificulta artificialmente el entendimiento del lenguaje de programación. Y no es así. Pero, sin embargo, de la misma forma, también te digo que la programación orientada a objetos no es, en mi opinión, recomendable para todos los proyectos, solo cuando haga falta. Entonces, no todo se tiene que hacer con programación orientada a objetos. De esta forma, es por lo que te digo que me gusta que PHP sea un lenguaje multiparadigma, porque me permite trabajar orientado a objeto cuando quiero y me permite no trabajar orientado a objeto cuando quiero. Voy a hacer un nuevo archivo, voy a guardar esto en php 9.php y siempre para explicar programación orientada a objetos se pone el mismo ejemplo para que los alumnos que empiezan lo entiendan perfectamente. Y siempre se crea la clase persona. Las clases pueden empezar con mayúsculas o con minúsculas en PHP. En otros lenguajes de programación, tal como por ejemplo Java, las clases tienen que empezar con mayúsculas. Por eso te recomiendo que la clase que tú crees, aunque estemos en PHP, la empieces por mayúsculas. Y voy a poner persona. Voy a poner una clase persona porque de esa forma vamos a entender bien cómo funcionan las clases. Porque como entendemos cómo funciona una persona, entenderemos cómo funciona una clase. A continuación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es crear una cosa que se llama un constructor. Entonces, el constructor se crea de la siguiente forma. Public function, por eso te decía que las clases tienen funciones dentro, que es construct. Nombre reservado, si lo pongo en inglés, es que se tiene que llamar así. Y con 2 guiones bajos al principio. Sí, eso tampoco lo he elegido yo, sino que es parte del estándar de PHP. Ese estándar cambia de lenguaje de programación en lenguaje de programación. A mí, no sé, igual es por manía, pero la metodología que más me gusta es la de Java, que es que si la clase se llama persona, el método constructor se llama persona. Pero bueno, pues en PHP se llama construct. Entonces, el método constructor, para que te hagas la idea, es algo así como si dijéramos, ¿qué te diría yo? Vamos a ver un momento. Como si dijéramos cuando nace la clase, cuando nace algo. Entonces, a continuación, voy a hacer lo siguiente. Public. Edad es igual a 0. Cuando naces tienes 0 años. Public. Yo qué sé, ¿sabes? No sé, te iba a decir color, pero no me quiero meter en camisas de 11 varas. Pelo, ¿vale? Es igual a no mucho, ¿vale? Entonces tenemos ya dos tipos de variables. Hay una palabra que ha aparecido, que es nueva, que es public. No voy a profundizar mucho de momento en ella, pero simplemente la palabra public, a diferencia de otras palabras que se pueden meter ahí como private o protected, quiere decir que esa variable se puede ver desde cualquier parte de cualquier programa. Y tú dirás, pues por supuesto, pues no. Ya te explicaré más adelante que en PHP hay veces que te puede interesar que esa variable no se vea desde fuera. Pero de momento vamos a darle. Me vengo aquí a PHP 9, espero no haber cometido ningún error, pues sí. Entonces, en este caso, vamos a ver. Voy a hacer una cosa, me voy a quitar el construct. Ok, vale, vamos a prescindir de momento del construct. Esto es otra forma de nacer, un poco más bestia, pero sirve igualmente. Y ahora yo digo lo siguiente. Voy a decir, en este caso, Juan es igual, atención, a new persona. Juan es una nueva persona que yo he creado.
Entonces ahora a continuación digo, quiero saber la edad de Juan. La edad de Juan es, y atención, porque pongo Juan, guión mayor que, es como una flecha hacia la derecha, edad. Y voy a poner un BR. Recargo y me dice la edad de Juan es 0. ¿Por qué? Porque en el momento en el que creo a Juan, automáticamente se le asigna la edad y automáticamente se le asigna el pelo. Ahora además, puedo decir el pelo de Juan es Juan pelo y el pelo de Juan es no mucho. Comprobamos cómo, ¿vale? Tenemos aquí. Por cierto, cuando estamos hablando de esto se llaman propiedades de un objeto, aunque aquí las declaremos con dólar, aquí no se pone dólar porque ya has puesto dólar aquí. ¿Vale? Lo digo porque como hayas puesto dólar, mucha gente tiende a poner aquí también un dólar y no es correcto, hay que ponerlo sin el dólar. Yo puedo también sobreescribir las propiedades. Por ejemplo, public nombre es igual a nada. Cuando un niño nace, no tiene nombre. Pero yo a continuación puedo decir lo siguiente. Echo. El nombre de Juan es Juan nombre. Ahora mismo Juan no tiene nombre. Pero yo no solo puedo utilizar esto para acceder a las propiedades, sino que yo puedo escribir las propiedades. Juan. Sobrescribo. Juan nombre es igual a Juan y eco el nombre de Juan, ahora Juan se llama Juan. Ahora le he dado esa variable. Quiero decirte que esto que acabo de hacer, en lo que es la metodología de programación orientada a objetos, no se recomienda. Si yo lo he hecho y no ha dado error, es porque es legal, es perfectamente posible. Pero sin embargo, cuando trabajamos con objetos, hay dos objetos que se llaman el objeto setter y el objeto getter. Es decir, los setters meten parámetros y los getters me devuelven parámetros, ¿vale? Te lo digo porque yo ahora mismo estoy accediendo directamente a las propiedades y esto no es que te diga que se puede hacer, es que estás viendo que se puede hacer, pero no se recomienda hacer, ¿vale? De momento lo estamos haciendo porque es nuestra primera clase de orientación a objetos y lo que quiero es que la cosa sea fácil, pero más adelante te enseñaré que no se hace exactamente así o no se debería hacer exactamente así. Hemos hablado de propiedades, vamos a hablar de métodos. Para entenderlo, una clase, para empezar, es un contenedor, es una burbuja. Y esta burbuja va a contener dos cosas. Va a contener, por una parte, esto de aquí, que se llaman propiedades, y va a contener otra cosa que se llaman métodos. Las propiedades son variables, los métodos son funciones. Es tan sencillo como eso. Ahora yo te digo una cosa. Cuando un alumno me pregunta ¿cómo sé yo qué es una propiedad y qué es un método? La respuesta es muy sencilla y por eso siempre ponemos, los que enseñamos orientación a objetos, la clase persona para que el alumno aprenda. Porque tú sabes cómo funciona una persona. Entonces yo te digo, si algo es un atributo pero no requiere una acción, entonces es una propiedad. Pero si algo requiere una acción, es un método. Entonces, por ejemplo, nombre. ¿Yo hago algo, hago alguna acción por tener un nombre? No, no hago ninguna acción. Es una propiedad. Luego, ¿vale? Lo meto en propiedades. Ahora, yo digo hola. Decir hola no es una propiedad, es un método. Hago algo, hago una acción. Entonces pongo public function di hola. Public quiere decir que se puede acceder desde fuera. Ahora de hecho lo vamos a hacer. Y a continuación lo que hago es que pongo echo, te estoy diciendo hola. Vengo por aquí y digo Juan, flechita, di hola.
comilla, o sea, ay, leches. Ahora se me ha ido el nombre de esto. Fantástico. Paréntesis, paréntesis, porque es un método, es una función, recargo y dice te estoy diciendo hola. ¿Vale? Esta es la diferencia entre un método que hace algo y una propiedad que lo único que hace es almacenar un parámetro. Ahora, para ir terminando, voy a hacer una cosa y no te quiero marear, pero estas propiedades las voy a poner como private. Privado, privado, privado. Si yo ahora intento acceder a la edad de Juan, me dice que esta página no funciona porque he intentado acceder a una propiedad cuando la propiedad es private. Y tú dirás, ¿qué sentido tiene esto? Pues esto tiene sentido. Verás, voy a mutear este código un momento. Ok, muteo todo esto. Ahora verás que funciona ok. Entonces yo te pregunto, tú tienes una propiedad dentro de ti que es tu nombre. Hay una propiedad que dice que te llamas Pedro. Pero yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Claro, tú me has respondido. O sea, ahí hay una propiedad y hay un método. Hay una propiedad, o sea, yo no puedo acceder dentro de tu cerebro y puedo acceder a la información que hay dentro de tu cerebro. Yo a ti, como persona, te pregunto, oye, ¿cuál es tu nombre? Y tú vas a tener una función public, dime nombre, y esa función me dice echo, me llamo, this, déjame poner un momento el this, ya te explicaré el this, que es un poco puñetero, this, nombre. Y entonces ahora, ok, ¿qué me he dejado? Un segundo, a ver si es el this. ¿No? Public function. Y fantástico, ¿por qué lo he puesto ahí? Public function, dime nombre. This, nombre. Un segundo. Vale. Te estoy diciendo hola. Y ahora Juan. Dime nombre. Guardo. Recargo. Hey, hola, me llamo. Vale, el this. Puñetero this. No, algo he hecho mal. This nombre. A ver, un segundo. This nombre. Sí. Ah, no, 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 claro, por favor, por favor. Es que nombre, de momento, no era nada. ¿Sabes? Nombre, de momento le había puesto nada. Un momento. This. Ahora. Vale. Es decir, nombre. ¿Te acuerdas que antes le había cambiado el nombre? Pero eso era antes. Ahora no. Entonces, ahí, si te fijas, estoy haciendo algo parecido a lo que ocurre dentro de tu cerebro. Yo no puedo intervenir dentro de tu cerebro y cambiar automáticamente. ¿Has visto la peli en inglés es Inception Origen en español? ¿Vale? Pues es un poco como la peli Origen. Yo no puedo meterme en tu cerebro y cambiar algo de información. Yo te puedo preguntar y tú buscas esa información en tu cerebro y tú me la dices. ¿Vale? Entonces esto es lo que esta función llamada dime nombre, desde un punto de vista purista, debería llamarse getNombre. Se recomienda que esté la palabra get para que entendamos que es una función de recuperación. De la misma forma, existen funciones, y con esto acabo para no marearte más, pero espero que el haberte puesto el ejemplo de la persona te ayude a entender que eso tiene algo de utilidad, ya veremos para qué, ¿vale? Pero tiene algo de utilidad, que de la misma forma te digo que no se usa para todo, ¿vale? No hay que usar programación orientada a objetos para todo. Pero voy a poner set nombre. Yo, por ejemplo, te convenzo de que digo, mira, ahora no te llamas Pedro, ahora te llamas Juan, que lo sepas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que this, y set nombre, nuevo nombre. ¿Vale? Entonces, this nombre es igual a nuevo nombre. Se llama set
se suele llamar set, la nomenclatura de lo que se llaman getters y setters es set, porque voy a escribir algo. ¿Vale? Entonces yo ahora vengo por aquí y digo Juan es set nombre, dime un nombre, invéntatelo. Antonio. Y ahora, después de haber hecho esto no tiene por qué devolver nada en pantalla, vuelvo a invocar un getNombre y fíjate que dice me llamo Juan, después de decir me llamo Juan ha hecho un setNombre a Antonio y por tanto ahora me llamo Antonio. Ahora el objeto, no mediante, como antes, no mediante la intervención directa de los parámetros, sino mediante el uso de una función intermedia, lo que ha hecho es poder cambiar, no solo leer, sino escribir parámetros. Una vez más, como te dije el otro día, ¿qué te dije el otro día? Pues que leo la mente. Entonces, una vez más, leo la mente. Cuando llego a esto, cuando enseño esto, cualquier alumno me dice, a ver, esto es un movidón. Es decir, si yo podía hacer esto, si yo podía directamente intervenir el nombre, los alumnos me suelen decir, la película esta del cerebro que me cuentas me parece muy bien, la entiendo, pero el lenguaje de programación no es un cerebro. Y si en el lenguaje de programación puedo intervenir directamente un parámetro, ¿para qué puñetas necesito tener una función intermediaria setNombre para algo que podría hacer directamente? Y yo lo que digo, cuando los alumnos me dicen esto, yo lo que digo es que entiendo que ahora mismo no comprendas cuál es la función de proteger estos parámetros. Más adelante te voy a explicar que hay ocasiones en las que sí que tiene sentido. Pero cuando hace unos cuantos años yo asistí como alumno a un curso de programación orientada a objetos, esto creo que te lo he contado alguna vez, y si no, pues ya te lo iré contando. Y yo asistí a ese curso como alumno precisamente para, ¿cómo te diría yo?, limpiar algunos defectos que tenía o esto que dices, que me lo expliquen otra vez desde cero por si me he perdido algo, porque el que lo impartía el curso también era un crack y dices, seguro que algo voy a aprender. Entonces, esta persona, porque yo muchas veces me preguntaba eso, esta persona cuando hizo esa pregunta al principio del curso, oye, ¿por qué hay variables que son privadas y no se pueden ver desde fuera? ¿Y por qué no puedo tocar una variable desde fuera? Y yo dije, eso quiero saber yo. El tío dijo, imagínate un software de gestión de cuentas bancarias en un banco. Y dije, coño, ahora lo entiendo. ¿Vale? Porque claro, tú imagínate un software mediante el cual cualquier persona desde fuera pueda cambiar el saldo de una cuenta bancaria. O tú imagínate que tú fueras por la calle y cualquier persona te dijera, hola, te llamas Antonio. Y tú dijeras, me llamo Antonio. Y claro, tú no. O sea, tú dentro de ese nombre tú puedes meter una serie de estructuras de control que te digan un momento, antes de aceptar como verdad que me llamo Antonio, vamos a comprobar si esa persona está autorizada a cambiarme el nombre. Es decir, si va un tío por la calle y te dice, ¿te llamas Antonio? Pues tú dirás, me la suda lo que tú me digas porque yo no me llamo Antonio. Ahora, si llega tu madre y te dice, mira, te he llamado toda la vida Pedro, pero es que resulta que es que realmente en tu partida de nacimiento pone Antonio, pues tú dices, hostia, si me lo dice mi madre y además me lo justifica así, pues hostia, pues va, pues entonces eso sí que me cala. Sí que me puedo creer que me llamo Antonio, o me llamo Pedro Antonio, o vete a saber cómo me llamo. Pero si te lo dice una persona que está autorizada a ello, pues en ese caso sí que activas ese código, digamos, ¿vale? Entonces hay una serie de casos en los que no te interesa. No todos, insisto, te lo vuelvo a decir una vez más, no en todos los casos, pero hay una serie de casos en los que te interesa que no cualquier persona desde fuera pueda cambiar las propiedades, sino que solo a través de una serie de métodos, y evidentemente en esos métodos puedes poner código de protección, solo en ese caso esa persona pueda cambiar ese código. ¿Vale? Lo que quiero decirte es que esto que te estoy contando, y te lo vuelvo a decir porque te lo he dicho antes, parece que complique artificialmente la lógica del lenguaje de programación, y de hecho es cierto que la está complicando, pero tiene una razón de ser. Y más adelante verás que hay veces en las que esto que te acabo de explicar no hace falta, pero hay otras veces en las que te va a venir bien. La idea es que para cuando llegue esas veces en las que te venga bien, sepas que lo tienes disponible. ¿Vale?